Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos haciendo este vídeo breve, queremos hacerlo breve porque estamos, como saben, haciendo una campaña informativa para todas las personas migrantes que están en España, que son residentes en España y que no tienen la nacionalidad, que sepan que tienen el derecho a poder votar en las elecciones municipales. Hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir, entre ellas, pues tener la residencia, tener un mínimo de 5 años, corrígeme Sandra si estoy mal, y venir de uno de los 13 países que tienen convenio con España para poder votar en las elecciones municipales. ¿Me recuerda, Sandra, cuáles son esos 13 países para aquellas personas que no lo saben? Sí, recuerden que para poder votar en las elecciones municipales de mayo, se tiene que venir o se tiene que provenir de uno de los países que tiene acuerdo bilateral con España y que permite que en estas elecciones se pueda ejercer el derecho al voto. Los países con acuerdos vigentes son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que estos países que acabo de leer, ¿no? Y que van a aparecer en la presentación del vídeo para que los tengáis presente, son los únicos países extracomunitarios, o sea, fuera del acuerdo de la Unión Europea, que pueden, digamos, que tienen un acuerdo que les permite a sus ciudadanos ejercer el derecho al voto solamente en las municipales. Entonces, repito los países, Víctor. Eh, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Excelente. No son todos los países, obviamente, de las personas que están aquí. Sin embargo, sí que hay algunos que son muy numerosos y que interesa que conozcamos y que estas personas que tienen la nacionalidad de estos países eh, puedan hacerlo. Entonces hay que registrarse en el censo electoral importante porque el plazo se termina el día 15 de enero para poderse registrar. No es que llegues allí el día de las votaciones y lo hagas porque entonces te van a preguntar, oiga, no, ¿usted se ha registrado en el censo para poder votar? Y me dice, pues no, entonces no puede votar, que es la incidencia, el obstáculo más común que se encuentra a las personas migrantes a la hora de ir a votar en las municipales también. Ya toda esta información la hemos estado transmitiendo en diferentes vídeos, diferentes entrevistas, pero ahora este vídeo en concreto es porque hay una carta que mandan desde el INE, el Instituto Nacional de Estadística, si mal no recuerdo, que manda a todas las personas que son elegibles para poder votar para que se puedan registrar en el censo. Entonces, puede haber dudas si esta carta, qué es lo que tiene, qué es lo que hay que hacer, qué tengo que hacer y tal. Entonces, ahora vamos a abrir aquí en vivo y en directo la carta que le ha llegado a Sandra, que es elegible para poder votar en las próximas municipales de este año 2023. Entonces, vamos a abrir esta carta aquí, vamos a hacer un unboxing de la carta para que podamos conocer exactamente qué es lo que contiene y qué es lo que a continuación hay que hacer. Obviamente, por razones de privacidad, vamos a difuminar las partes de información privada personal de Sandra, pero esto ya en cada carta pues vendrá pues los datos de la persona que recibe esta carta. Así que Sandra, cuando quieras. Antes de abrir la carta, os recuerdo lo que nos decía el politólogo que invitamos a la entrevista que hicimos sobre este tema, que nos recordaba que en caso de ser ciudadano de uno de estos 13 países que he nombrado y no haber recibido la carta para la inscripción en el censo electoral, es importante que de aquí al 15 de enero nos dirijamos a nuestro ayuntamiento, ¿sí? Y solicitemos la inscripción directamente si no nos ha llegado la carta. En el caso mío,
me ha llegado la carta. Yo llevo 15 años viviendo acá, recordad que soy colombiana y por eso yo recibo la carta. Víctor es mexicano, México no tiene convenio para ser para ser elegible, ¿no? Para poder votar en las municipales, solo en las municipales, acordaos que el convenio es solo para las municipales, y entonces, por ser yo colombiana, me ha llegado la carta. Entonces, si os acordáis, una de las cosas que nos explicó el politólogo que invitamos es que dentro de la carta, que es una carta con franqueo pagado, vamos a encontrar las instrucciones de lo que hay que hacer. Se puede tramitar la carta vía online, lo que está dentro vía online, es decir, entrar a una página y tramitarlo, o se puede con el franqueo pagado. Eso quiere decir que si la volvemos a mandar por correo, ya está pago ese envío previamente con la información. Depende de cómo nos sintamos más cómodos. Entonces vamos a abrirla. Primero os voy a mostrar cómo es la carta abre aquí ante la cámara. Ahí está. Para que reconozcáis. Entonces ahí veis en la esquina que dice franqueo pagado. Eso quiere decir que si la enviáis a la vuelta a correo, ya está pago el envío. Y dice oficina del censo electoral. Entonces, si os llega esto, esta es la carta para inscribiros al censo electoral. Entonces, vamos a abrirla. Bueno, entonces vamos a abrirla y la carta es así, ¿vale? Entonces vais a encontrar el cuerpo de la carta, ¿vale? Está el cuerpo de la carta que os explica y esta parte de abajo es el formulario que debéis llenar para inscribiros al censo electoral. Entonces, lo que nos explicaba Hamza es que estos datos de aquí se pueden introducir también con el código que nos llega a través de la página web del Instituto de la Oficina del Censo Electoral, o lo podéis rellenar aquí, cerrarlo y aquí veis que ya está listo, ¿no? El formato para enviar. A ver, lo muestro así para que se vea. Ya está listo el formato para enviar y se puede enviar la información. Entonces, os lo leo. Dice, el 28 de mayo de 2023 se celebran elecciones municipales en España. España ha firmado un acuerdo con su país de nacionalidad sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país en el territorio del otro. Quienes cumplen las condiciones establecidas en este acuerdo y lo soliciten, quedarán inscritos en el censo electoral de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Entonces, recordaros, no es suficiente con recibir la carta. Hay que darle trámite a la carta porque, como nos explicaba Hamza, hay que, digamos, ejercer activamente la petición o la solicitud de hacer parte del censo electoral. Eso también lo hacen los españoles, ¿no? Bueno, os recordamos aquí que las personas que sean nacionales de cualquier país, pero que ya se hayan hecho nacionales de España, sí, por ejemplo, que tengan la doble nacionalidad, no tienen ningún problema. Funciona, esto no aplica para ellos, sino que funciona como cualquier español. Vale. Ya son considerados como españoles a todos los efectos, dice, legales, digamos. Te pone 3 puntos, el texto es largo, pero en realidad el texto es solamente esto, ¿vale? Lo que pasa es que está traducido al catalán, en el caso de Cataluña, y traducido al inglés. Entonces, dice, la Oficina del Censo Electoral ha comprobado a partir del Registro Central de Extranjeros y del Padrón Municipal que usted reúne las condiciones contempladas en el acuerdo. En consecuencia, si quiere participar en las citadas elecciones, debe solicitar la inscripción en el censo electoral. Entonces, lo que me dice a mí esta carta es que yo, que soy residente hace más de 15 años, tengo el requisito base que es tener 5 años de residencia demostrable. O sea, que cualquier persona que ya tenga la segunda o la tercera tarjeta y que ya cumple el requisito, lo más seguro es que le llega la carta a su casa. Para realizar la solicitud de inscripción puede seguir una de las siguientes opciones, no más tarde del 15 de enero de 2023. Primero, por internet. Deberá acceder a la dirección www.sede.ine.gov.es, la sede del INE, acreditar su identidad, cumplimentar el formulario que se le presente y enviarlo, ¿sí? Entonces, esa es la primera manera. La acreditación de su identidad puede ser realizada mediante el sistema clave, que es un sistema de identificación digital, ¿no? ¿Vale?
o mediante la clave de tramitación telemática incluida en esta comunicación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si vosotros ya tenéis la identificación, lo que se llama el sistema clave, ¿no? Para identificaros digitalmente, lo podéis hacer a través de esa. Pero para mucha gente que no la tiene, que se ha pasado a hacerla, que nunca la ha hecho, no hay ningún problema porque aquí se incluye una clave, ¿vale? Entonces, al entrar a la página del INE, el INE me va a pedir para rellenar el formulario del certificado, perdón, de la solicitud de inscripción en el censo electoral, esa clave. Entonces, esta clave viene acá, ¿vale? Entonces, esa es la primera manera. Y la segunda manera dice, por correo postal, para ello deberá complementar el dato de su NIE y la fecha en los apartados que se solicitan, firme la solicitud de inscripción, forme el sobre y envíelo. El sobre no necesita franqueo, que es ahí para abajo, ¿vale? Este de acá abajo. Entonces, ya vienen todos los datos. En este caso, estoy viendo que vienen mis datos personales, apellido, nombre, tal, fecha de nacimiento, sexo, grado de escolaridad, lugar de nacimiento, país de nacionalidad, provincia y municipio de residencia, la dirección, la fecha de residencia legal e ininterrumpida en España, es decir, aquí aparece la fecha que a ellos les consta desde el momento en que yo me inscribí en el padrón municipal. Complementación del NIE, entonces se rellena el NIE, se pone la fecha, se cierra el sobre, que yo ya no lo podría hacer porque aquí lo dañé al abrirlo, pero no, creo que sí se podría, se cortaría por un lado. Le pegas un adhesivo. Y lo envías. Entonces, ahí tenéis las dos formas. Entonces, o utilizáis la clave, lo hacéis por internet y quedáis inscrito en el censo electoral, o rellenáis solamente la partecita. Que la forma electrónica sería la más rápida para hacer, digamos, ¿no? Claro. Si tienes la clave o con esa que te viene ahí mismo impresa, es lo más rápido porque en cuestión de minutos lo hace. De todas formas, la otra forma tampoco es complicada porque ya está, según has estado mirando, ya están tus datos. Sí, están no todos sé los si hay datos. que No hay que rellenar, hay que rellenar el NIE y la fecha. Y ya está. Lo que pasa es que es lo que dice Víctor, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora con la clave simplemente entro a la web, os recuerdo, sede.ine.gov.es y entro a la web y en la web ya hago directamente el trámite. Pero volvemos a decir, si no tenéis o se os dificulta o al final como que no llegáis al trámite o no os sentís muy cómodo haciéndolo en internet, pues simplemente rellenáis, cerrad el sobre, como dice ahí que lo hagamos, se cierra, se hace el sobre y se envía que el franqueo ya está pagado, o sea que ni siquiera tenéis que pagar, vais a una oficina de correos y lo ponéis. Y ya está. Tenéis hasta el día 15. En resumen, esa sería la forma de hacerlo. Ya hemos visto, no es complicado, ¿no? Me asusté cuando vi la carta que la abriste, sí, enorme, pero ya también has aclarado que no, simplemente está en 3 idiomas, es el mismo texto. Y es confirmarle al censo electoral que quieres votar y hacerlo. Antes del día 15 de enero es importante, por favor, tener esa fecha, no dejarlo al final porque siempre hay algún imprevisto, tal y cual. Entonces hacerlo ya, que no cuesta más que unos minutos, estar interesados en poderlo hacer y mandarlo. No sé si decía algo de mandar una copia del NIE o algo así. No, nada, solamente tienes, que rellenar, dice, no, el número de NIE. Para que la solicitud sea aceptada es necesario la cumplimentación de estos datos y su firma. Y ya está, no más. Entonces es el NIE, la fecha, la firma, cerrarlo y enviarlo. Importante, antes del día 15. Yo quiero volver a insistirle a la gente que estamos haciendo esto porque es muy, muy importante que los pocos países que tienen un acuerdo firmante y los ciudadanos que provenimos de esos países aprovechemos la oportunidad de votar en las municipales. Es verdad
que no podemos votar ni en las nacionales ni en las europeas, pero si al menos podemos votar en las municipales, debemos hacerlo, sobre todo pensando en que en las municipales se decide gran parte de lo que es nuestra vida cotidiana. Es decir, el gobierno de España es evidentemente es muy importante, ¿no? Porque de eso depende, por ejemplo, la ley de extranjería y muchos factores que nos afectan directamente, pero no es menos importante lo que se decide a nivel municipal. Además, pensad que las personas inmigrantes en España vivimos en las grandes ciudades, pero también vivimos en pueblos, en municipios pequeños, como es mi caso. Y eso todavía tiene, el poder votar en esas municipales, tiene todavía un impacto más fuerte, más grande. O sea, tenemos poblaciones en donde la mayoría migrante es evidente. O sea, tenemos poblaciones donde la migración supera el 40% de la población. Entonces, como es el caso casi de Barcelona, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso y aprovechemos. Es un trámite que no nos tardamos nada, es muy fácil, es muy sencillo y con eso tenemos garantizado. Yo supongo que al momento de hacer el trámite en la página del censo electoral, de la oficina del censo electoral, nos dirá, ya estáis inscritos, nos asignan la mesa según el municipio al que pertenezcamos. Yo supongo que acá habrá una sola mesa porque yo vivo en un municipio muy pequeño, pero en las ciudades grandes las mesas son muchas, entonces me imagino que será una mesa cercana al domicilio y ya con eso quedamos inscritos como cualquier español en el censo electoral para las votaciones de las municipales de mayo de 2023. Exactamente. Y añadiendo a lo que has dicho, es que la primera puerta, la primera ventanilla que tenemos con las instituciones son en los municipios, en los ayuntamientos. Al hacer un padrón, al hacer cualquier trámite que queramos, es que esa es nuestro primer contacto. Entonces, por eso también la importancia de votar. Y la segunda razón también, incluso una tercera también hay, pero la segunda razón es que muchas veces, y tú lo has dicho, en los municipios, por un puñado de votos se decide quién va a gobernar el municipio, y puede que sea alguien que facilite y que lleve unas políticas más accesibles, o alguien que directamente no le interesa nada de esto, ¿no? Entonces, y es que se decide por muy pocos votos ahí en los municipales, ¿no? Entonces, ahí también la importancia de poder nosotros ejercer ese derecho que se tiene, ¿no? Sí, Y sí, como tercer perdón. razón, pues está el que muchas veces nosotros reivindicamos como personas migrantes que queremos el derecho a votar y tal. Entonces, si lo tenemos, pues, ¿por qué no vamos a ejercerlo? Tenemos que hacerlo, ¿no? Por nosotros, los que tengan ese derecho, y por los que no lo tienen también. Entonces, ahí yo creo que esas son como tres principales motivos por las que no deberíamos quedarnos al margen de decir esto no va conmigo, esto a mí no me interesa, etcétera. Porque la cosa se viene bastante fuerte este año, electoralmente hablando, y tenemos que estar ahí también nosotros implicados. Sí, yo aprovecho ya para cerrar este video, para decirle a la gente que tal como lo dice Víctor, en los pueblos pequeñitos donde viven muchísimas personas migrantes, porque nosotros sabemos que en el extrarradio y en los pueblos un poco más alejados de las grandes capitales, teniendo en cuenta la gentrificación y teniendo en cuenta, ¿no? El cómo se ha subido el costo de la vida, pues nosotros nos hemos tenido que desplazar, ¿no? Hacia, digamos, más hacia los municipios pequeños. Y en los municipios pequeños es más posible, aunque parezca que no es así, pero es mucho más posible hacer políticas en favor de las personas migrantes, políticas que, por ejemplo, como dice Víctor, favorezcan que se respete la ley del padrón municipal, es decir, que se respete el hecho de que se pueda uno empadronar sin necesidad de tener un domicilio. Es más posible que hayan, digamos,
fórmulas que, aunque de ese gobierno municipal no dependa la ley de extranjería, sí que depende la mejora de la calidad de vida de las personas migrantes. Entonces, por nosotros, los que podemos votar y por los que no pueden votar. O sea, pensad que solamente somos 13 países. Entonces, sí, somos una población grande, somos varios países de Latinoamérica que tenemos mucha población aquí, pero también África está por fuera, prácticamente Asia está por fuera y bueno, es también el momento de ejercer el derecho también por solidaridad con los otros migrantes. Claro, y además de eso me viene a la mente, por ejemplo, que muchas veces denunciamos y reivindicamos de que, no sé, por ejemplo, yo vivo en un municipio que es rural y aquí pues vienen muchos trabajadores migrantes temporeros y seguro que en muchos municipios rurales lo mismo. ¿Y qué pasa? Que sabemos que hay políticas pues más bien de abandono, de precariedad, asentamientos que hay en muchos lugares, no hay unas condiciones como dignas también. Y esas políticas dependen de los ayuntamientos, que tengan la voluntad de mejorar esas condiciones o no. Entonces, esa es una situación concreta, hay muchas, pero esa es una situación concreta que se puede revertir, se puede cambiar votando y exigiendo también, obviamente, pues que haya mejoras para estos trabajadores que no tienen el derecho de votar y de trabajar en condiciones pues más dignas para ellos. Bueno, pues yo creo que con esto, Víctor, creo que la gente le puede quedar claro cómo hacer la inscripción en el censo electoral. De todos modos, os dejamos toda la información, os dejamos el link de la página donde se hace la inscripción, pero recordad otra vez que sin la carta y sin el código que viene dentro de la carta, ¿no? Que es con el que se te autoriza a registrarte en el censo electoral, no se puede hacer el registro. Entonces, si no habéis, esto ya para cerrar, si no habéis recibido esta carta que a mí me llegó antes del 15 de diciembre, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, si no habéis recibido esta carta, hoy estamos a día 2, ¿no? Tenéis de aquí al 15 para acercaros a vuestro ayuntamiento, preguntar por qué no os ha llegado la carta, si tenéis más de 5 años de residencia demostrada a través del padrón municipal, por qué no ha llegado la carta y si hay algún problema con la carta, pues simplemente a través del ayuntamiento os registráis en el censo electoral, ¿vale? Entonces, que no se os olvide eso, es un derecho que tenéis por ser parte de un país, por venir de un país que tiene un acuerdo bilateral con España, que permite tanto que nosotros votemos en las municipales aquí, como que los españoles voten en las elecciones municipales de nuestros países. Por eso es un acuerdo bilateral. Entonces, nada, con esto cerramos, Víctor, y cualquier pregunta a través de Poder Migrante, a través de la página misma de la Oficina del Censo Electoral, y podéis volver a mirar los vídeos que hemos hecho previamente donde hemos explicado el proceso y los requisitos que hay que tener para poder votar en las próximas elecciones municipales.